Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa fueron tres heroínas de la República Dominicana, luchadoras por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, por los valores fundamentales de la humanidad, por la igualdad, por la equidad y sobre todo fueron y son más conocidas porque su lucha hizo que se convirtieran, en un blanco de odio del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó la República Dominicana cruelmente durante casi 32 años y que las asesinó el 25 de noviembre de 1960. Las asesinó bestialmente, ¿no? Ellas habían sido puestas en libertad precisamente para cumplir el plan de asesinarlas, porque estaban presas junto a sus esposos, y a los esposos los dejaron en prisión, los trasladaron a una ciudad en el norte de la República Dominicana, de difícil acceso en aquella época, para poder simular un accidente. Las mataron a palos, después las montaron junto con el chofer que las acompañaba y las lanzaron por un precipicio. Pero todo el país supo inmediatamente que se trataba de un crimen, porque ellas eran, de alguna manera, sobre todo Minerva Mirabal, mi madre, eran el símbolo de la resistencia contra la dictadura. Así que eso provocó una reacción nacional de indignación, de rechazo contra el régimen, e hizo que quienes finalmente ajusticiaron al tirano tan solo 6 meses después se decidieran a organizarse y a llevar a cabo ese tiranicidio. Bueno, estamos hablando quizás de la peor de las dictaduras que afectaron a América Latina en la primera década del siglo XX. Se trataba de un megalómano criminal, delictivo, ladrón, que creía que la República Dominicana era su propiedad, y las personas también que habitaban en ella, y sobre todo las mujeres. Las dictaduras suelen ser muy machistas, y esta no se diferenció en nada de eso. Trujillo acostumbraba a coleccionar a todas las mujeres que podía, y tenía gente que buscaba mujeres para llevárselas, para que él, como decían durante la época, para que él las desvirgara, ¿no? Para que tuviera mujeres vírgenes sobre todo. Y bueno, Minerva se negó a hacer eso a pesar de que él lo intentó. Yo siempre digo que la razón por la que ellas fueron asesinadas en realidad fue una razón de carácter político. Se trata de un crimen de Estado que evidentemente tiene una ligazón con el tema de género. ¿Por qué? Porque hubo una serie de episodios que precedieron en 11 años el crimen, en el cual Trujillo intentó conquistar a Minerva y ella se negó y los rechazó, pero los rechazó no solo en términos de su aproximación o de su acoso sexual, sino también en términos políticos. Es decir, ella le dijo: no me gusta usted y no me gusta su régimen, lo cual dio lugar a que fueran puestas en prisión ella, mis abuelos, en varias ocasiones. Hay un mito incluso con respecto a esa fiesta donde ocurrió ese acontecimiento, de gente que dice que incluso vieron cuando ella lo abofeteó y lo dejó en el medio del baile. Y ella tenía 23 años en ese momento, pero eso le costó a la familia
muy caro. Significó la ruina de los comercios que tenía mi abuelo, porque nadie se atrevía a ir a comprar a un negocio o a hacer negocios con un comerciante, con un agricultor, como era mi abuelo, que era desafecto, como se llamaba, ¿no? Era ser desafecto en aquella época del régimen, era como tener lepra, más o menos. Después finalmente cuando mi madre pudo entrar, después de mucha oposición, pudo entrar a la universidad, algunos de sus amigos me cuentan que les llamaba la atención lo prudente que ella era y que ella asumió la actitud de no acercarse ella a nadie, para no poner a nadie en peligro. Ella fue la mejor estudiante de la promoción, aunque la universidad no se lo reconoció, sino hasta 20 años, en 1981, que hicieron un acto de desagravio para darle el título que le correspondía como abogada, summa cum laude. El dictador se vengó terriblemente de ese rechazo que ella le había hecho 6, 7 años antes, públicamente, y le negó el derecho, el Estado le negó el exequatur, que es el permiso a ejercer la profesión. Así que fue una terrible venganza para ella, que había soñado tanto con ser abogada, no pudo nunca ejercer. En la universidad conoció a mi padre, que también es un héroe nacional. Ambos fueron asesinados y fueron ellos que idearon y organizaron el movimiento revolucionario 14 de junio, que fue el movimiento de oposición más importante que tuvo la tiranía durante sus 32 años y que fue descubierto. Cerca de 400 jóvenes que lo conformaban fueron hechos presos, torturados, asesinados, muchos de ellos desaparecidos. Y Trujillo tenía una obsesión verdadera con respecto a Minerva Mirabal, por el incidente de rechazo tan firme de parte de ella, pero sobre todo por su firmeza y su militancia en la organización de este movimiento. Es decir, cuando se descubrió y él vio quiénes eran que lo presidían, cuentan que se obsesionó de una manera terrible. Un testimonio de una hermana de él que contó en una entrevista que en los últimos meses él, después del asesinato, varias veces decía: ahí está Minerva, ¿no? Públicamente dijo en Santiago, y salió en la primera plana de la prensa en mayo de 1960, 5 meses antes del asesinato. Dijo: el único problema de este gobierno es la Iglesia Católica y las hermanas Mirabal.